El problema es que solamente el 18% de los informales cotiza a la Caja del Seguro Social. Entonces, creo que tenemos que entender que informal no es boneros y extranjeros. Hay una estigmatización mediática de la informalidad que no tiene sustento en cifras. Inmediatamente con nosotros a la persona de René Quevedo, que es un especialista en temas de inserción laboral, y en esta ocasión nos acompaña para analizar la situación de la Caja del Seguro Social y cómo se afecta por la mano de obra informal. El señor René Quevedo está con nosotros online. Don René, ¿cómo está? Lo tenemos en... Don René, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No sé si nos escucha. En este momento estamos tratando de hacer la conexión de audio. Ok, vamos a regresar. Él quiere hablarnos o nos va a hablar de los temas de inserción laboral y el tema que viene acompañado con esto. ¿Cómo afecta la mano de obra informal y el trabajo informal? Alexis, sí, el tema de la informalidad lo hemos tocado varias veces y creo que es algo que afecta mucho a la población. Te puedo decir que, primero, cuando tú hablas de cajas de seguro social con mano de obra informal, o sea, eso no va. Porque todo el papeleo que te piden para que tú puedas cotizar en la caja del seguro social, o sea, te tratan como una empresa más. Hay son como muchas trabas, como si ni siquiera quisieran que tú cotizaras con ellos. Porque no reconocen ni interpretan bien el papel, cómo es el manejo de un informal. Quizás lo que más separa al informal de la formalidad es los costos de la burocracia. Y obviamente, nada que tú pagas por esos costos burocráticos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, todo lo que acabas de decir, el trámite del seguro social, okay, el trámite para convertirte en una empresa, digamos, ya sea persona natural o menos jurídica. Y todo esto, una vez que haces esto, que no es rápido, también te genera costos, porque inmediatamente quieres formar, es otra vida la que tienes y tienes que empezar a pagar. Y no hay una diferenciación. Señor René Quevedo, ¿está con nosotros? Buenos días. Don René, ¿cómo le va? Encantado de verlo. Gracias por la invitación. Un placer estar acá como siempre. Muy bien, la idea es que hablemos un poco de analizar la situación caótica de la Caja de Seguro Social y cómo definitivamente impacta la mano de obra informal, la informalidad en términos generales frente a esa crisis y qué es lo que debería hacer el Estado del nuevo gobierno, si se quiere, frente a una situación muy impactante que es la informalidad, que creo que es un tema no solamente de Panamá, sino de Latinoamérica, pero en este caso queremos vincularlo al tema de la Caja de Seguro Social, señor Quevedo. Sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es empleo informal, ¿ok? La Organización Internacional del Trabajo define empleo informal como empleo no protegido. Es decir, ¿quiénes son los informales? Primero, los empleados que no tienen contrato laboral, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, son informales. Yo soy informal. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Esto quiere decir que todo aquel que no está emplanillado es informal por definición. Esa es la definición de la OIT. El problema es que solamente el 18% de los informales cotiza a la Caja del Seguro Social. Entonces, creo que tenemos que entender que informal no es boneros y extranjeros. Hay una estigmatización mediática de la informalidad que no tiene sustento en cifras. Como ejemplo anecdótico, en el 2019, antes de la pandemia, Mitradel tramitó 378,000 nuevos contratos laborales, ¿no? Empleos formales. Sin embargo, solo se agregaron a la economía 52,040 nuevos empleos, todos informales. Pero la parte curiosa es que el 72% de esos nuevos empleos fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. Esto quiere decir que ya había muchos profesionales maduros emprendiendo antes de la pandemia. Obviamente la pandemia masacró a 407,000 empleos formales del sector privado, pues, y se disparó la informalidad. Pero creo que en ese contexto, creo que es importante simplificar los procesos para que los informales puedan cotizar. Ahorita es prácticamente imposible. Y obviamente, definitivamente hay que generar confianza para que haya generación de empleo formal. Pero creo que se tienen que simplificar los mecanismos para la incorporación
de los informales al régimen de cotización. Solo 18% de los informales cotiza, y me incluyo. Pero insisto, todo aquel que no está emplanillado en el Estado o en la empresa privada es informal. Así que lamentablemente, como dije antes, hay una estigmatización mediática que no se sustenta en la realidad. Señor Quevedo, ahorita que nos acaba de compartir cifras y números en cuanto a este sector de la informalidad, ¿se puede saber cuál es el tipo de sector que tiene mayor número de informalidad? O sea, ¿cuál es el rubro? ¿Qué áreas implican? Cuénteme. Sí, bueno, definitivamente los sectores que tienen, lamentablemente los sectores que tienen los mayores niveles de informalidad son los que generan la mayoría de los empleos, ¿ok? Por ejemplo, comercio tiene 56%, turismo tiene 62% de informalidad. En el caso, por ejemplo, de la construcción, estamos hablando de casi un 80% de los empleos en la construcción son informales. Y eso se debe fundamentalmente a que se ha perdido la confianza de que invertir en esas actividades es buen negocio. Entonces creo que en ese sentido debe haber un proceso, como decía, primero de simplificación del proceso para que estos informales coticen. A ver, los informales han sido, son y seguirán siendo motor del empleo, ¿ok? Como dije antes, no, lamentablemente la informalidad es síntoma del alto nivel de incertidumbre que existe en el clima para invertir en Panamá. Entonces, y eso no va a cambiar pronto. Tenemos 765,000 informales con tendencia al alza. Eso es 47.4% de la población ocupada no agrícola. Si metemos a la agricultura, se dispara aún más, ¿no? Así que, pero insisto, volvemos al tema, ¿no? Se tienen que simplificar estos procesos, son extremadamente burocráticos y mientras eso no ocurra, insisto, vamos a seguir, o sea, la economía sigue generando informales. Obviamente el objetivo es que generemos más empleo formal, pero también tenemos al mismo tiempo que simplificar estos procesos para que más informales puedan cotizar, ¿no? Y insisto, no estoy hablando de buhoneros y extranjeros, estoy hablando inclusive de profesionales. Todo aquel que no esté emplanillado es informal. Vamos a empezar por ahí. Entonces eso, la mayoría de los profesionales universitarios que se están graduando están entrando a la informalidad y no a la formalidad. Entonces creo que tiene que haber un proceso primero de entender el fenómeno de la informalidad como un síntoma, entre otras cosas, de la desconfianza que hay para invertir en el país. Bien, la pregunta aquí sería cómo en un clima propenso a esperar cambios importantes en el régimen de la Caja de Seguro Social debería tomar en cuenta, en este caso el nuevo gobierno, esta informalidad, los procesos para entrar en el sistema y los costos también de entrar en el sistema. ¿Cómo incentivo yo, nosotros, el gobierno, el Estado, a la informalidad para que se incorpore, siendo que también vamos a entrar definitivamente, y lo más seguro, en un proceso de cambios importantes para enfrentar el problema financiero de la Caja de Seguro Social? Sí, yo creo que obviamente una de las primeras cosas, hay que separar lo que es la parte, digamos, de ingreso, la parte de cotización, de la parte de la prestación de los servicios médicos. Yo no sé, honestamente, por qué razón, si yo empiezo a trabajar, por ejemplo, en la emisora, con un contrato laboral, ese contrato se lleva a mi Mitradel y automáticamente se lleva a la Caja del Seguro Social. ¿Por qué razón, si voy a hacer lo mismo siendo independiente, pues el proceso no es el mismo? Se tardan por lo menos 6 meses para que haya un examen y después entonces deciden si me incorporan o no. O sea, el riesgo profesional es el mismo. Entonces, en primer lugar, tiene que haber un proceso de simplificación. Y se me ocurre, primero, tiene que haber un RUC. Para mí creo que el RUC es el primer punto, digamos, de primer paso. Es decir, que a través del RUC yo pueda incorporar o comenzar a utilizarlo como referencia para comenzar ese proceso de incorporación al régimen de cotización. Después puedo mirar, obviamente, el proceso para la prestación de los servicios médicos, que es otro proceso. Pero, insisto,
no debe ser muy diferente al proceso normal para el trabajo formal. Entonces, es allí realmente donde tenemos el problema. Se pueden hacer cosas relativamente sencillas y rápido. Como dije antes, los informales no son solamente los buhoneros extranjeros, hay muchos profesionales informales, incluyéndome, ¿ok? Todo aquel, insisto, que no está emplanillado es informal. Entonces creo que tenemos que comenzar por allí, es decir, por simplificar este proceso. No vamos a incorporar a los 765,000 informales al régimen de cotización de una vez. Podemos establecerlo por sectores, por categoría laboral, etcétera, pero debe haber un proceso que debe ir acompañado por, como dije antes, por una racionalización de ese procedimiento que hoy se sigue, que es extremadamente burocrático. Sí, don René, la siguiente pregunta que le iba a hacer casualmente. El tratamiento que se le da al informal en todas sus acápites, en todas sus, digamos, modalidades, precisamente debería ser analizado de cara a la actividad comercial, al tipo de informalidad. Claro. Debería ser un poquito más personalizado el servicio que el Estado le debería dar al informal para incentivar que se incorpore en el sistema. Sí, claro. O sea, para mí, insisto, no, hay cosas que no entiendo. Siendo una entidad que tiene, no sé, 35,000 funcionarios, este proceso debería ser, como dicen, viste de dos vueltas, ¿no? Pero no lo es. Entonces, ¿cuáles son? A lo mejor, insisto, reconozco que no conozco los detalles, pero yo creo que se tiene que haber un proceso simple, sencillo. O sea, de hacer esto es extremadamente complicado. Como dije antes, se trata como si fueran dos sujetos o como si hubiera dos riesgos profesionales diferentes para llevar a cabo la misma labor. Uno, digamos, emplanillado, por ponerle un nombre, y el otro por servicios profesionales. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar fuertemente y trazar objetivos pensando en voz alta. Si tenemos 765,000 informales, de los cuales solamente ni siquiera un 20%, un 18% cotiza, cualquier mejora que hagamos allí, cualquier objetivo que nos tracemos, bueno, vamos a incorporar 20% más, ya es una ganancia tremenda para la Caja del Seguro Social. Las contribuciones a las cotizaciones se pueden hacer en función, como dije antes, del RUC, en función de la facturación. En fin, yo creo que es hora de comenzar a trabajar esto en un mecanismo simplificado, porque el que tenemos no está dando resultados. O sea, de hecho, tenemos una incorporación muy baja de informales a la cotización, quizás por el hecho, insisto, de que existe esta estigmatización de que los informales son buhoneros extranjeros, lo cual no es cierto. Don René, ¿cuál sería, como conocedor en la materia, los 2 o 3 puntos que debería abordar el gobierno de José Raúl Mulino de cara a enfrentar la situación de la Caja del Seguro Social frente a esta cantidad enorme, 780,000 que usted dice, falta poco para el millón, es casi que un cuarto de la población, si hablamos de 4 o más. Es un tema no menor, porque la Cámara de Comercio ha dicho que ese es el número 1 y creo o reconozco que el propio presidente está claro en que ese es el tema número 1 a tratar y más delicado frente a la opinión pública, donde los que protestan son los que están emplanillados casualmente o tienen cierto nivel de estabilidad, pero la mayoría silenciosa de los 780,000 no tienen esa voz como para lograr tratamientos, no digamos especiales, pero sí especializados en materia de poder captar esos flujos y también esos servicios de parte de ellos. Sí, yo creo que definitivamente es un problema complejo, sin duda, pero tenemos que comenzar por algún lado. A lo mejor, quizás tipificar, digamos, vamos a trazar como objetivo, que sí, por decir, profesionales. Estoy hablando en voz alta porque desconozco, digamos, el tema. Y como dije antes, separar en dos este proceso. Uno, digamos, la cotización, digamos, de los aportes a la Caja del Seguro Social, y segundo, y un mecanismo separado,
sería lo que es la prestación de los servicios médicos, ¿no? Entonces, creo que es enorme el reto. Creo que no podemos seguir posponiéndolo, y quizás el problema fundamental, porque nuestro problema, tenemos una crisis laboral que no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. No hay confianza para invertir en el país. En consecuencia, al no haber inversión privada, no hay generación de empleo formal, y obviamente si no generamos empleo formal, seguiremos generando informales. Entonces creo que es un proceso, pero al mismo tiempo la economía genera principalmente empleo informal. En consecuencia, tenemos que hacer lo que haya que hacer para incorporar a esos informales al régimen de cotizaciones. O sea, ¿por qué? Porque es realmente es el grueso. En la economía, insisto, no genera empleo formal, lo genera el Estado con plata prestada. Entonces creo que debe haber un proceso en dos direcciones, pero tiene que haber una decisión, llamémoslo así, de que trazar objetivos a relativamente corto plazo, digamos, un año, de donde se logre un objetivo, qué sé yo, incorporación, estoy hablando en voz alta porque desconozco, quizás trazarnos el objetivo de incorporar 10% de estos informales para que no haya solamente 18, sino, qué sé yo, 28% de los informales coticen, ya con un tercio de los informales cotizando. Eso es realmente un logro importante para la caja, ¿no? Don René Quevedo, experto en estos temas que tienen que ver con la economía nacional, y en este caso sobre la enorme informalidad y la necesidad de incorporarlos a nuestro sistema frente al reto que se nos constituye en la crisis de la Caja del Seguro Social. Volvemos con más aquí en la... Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.